Abre tu Biblia en Romanos. Si supieran las historias que ha pasado esa computadora conmigo, esto no es nada. ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos. Si es la primera vez que nos visitas, yo soy Rodrigo, soy el pastor de acá de la iglesia y te puedes sentir seguro en esta iglesia porque estudiamos la palabra de Dios, no porque yo esté aquí. Porque yo soy el pastor y todo te faltará, pero Jehová es tu pastor y nada te faltará. Amén. Amén. Abre tu Biblia, por favor. Romanos 2, capítulo 1 al verso 11. Vamos a estar estudiando el día de hoy. Vamos a estar empezando un nuevo capítulo de Romanos. Un nuevo capítulo, pero con la misma intención. Pablo empieza esta carta con algo bien fuerte, sobre todo para ti y para mí. Algo bien fuerte para nuestro egocentrismo. Eso es, atacando a tu persona, ¿sí? Atacando a tu ego, yo. Sí, el famoso yo, el me hiciste, me dijiste, todo este tipo de cosas. Pablo va a empezar esta carta, de hecho todo el capítulo 2 se refiere a eso, en donde nos pone en nuestro lugar, valga la redundancia, ¿no? ¿Por qué nos pone en nuestro lugar? Porque acuérdate que uno de los principales problemas que tiene la humanidad es que no sabe cuál es su posición y tampoco sabe, por ende, cuál es la posición de Dios en su vida. Entonces, Pablo empieza esta carta, ¿sí?, poniéndonos en nuestro lugar. ¿Tú quién eres? ¿Tú qué haces? Y lo que has hecho a las consecuencias que te ha llevado. ¿Sí? Después nos va a llevar otra balanza y nos va a decir, Él es el Señor, Él es Jesús, eso hizo por ti, tú y yo lo necesitamos. ¿Sí? Así empieza Pablo y este capítulo 2 es igual, palo sobre nuestro egocentrismo. ¿Sí? Entonces, si la semana pasada saliste herido, hoy vas a salir gateando. Porque sí es algo muy fuerte para nosotros, ¿sí? Y vamos a leerlo. Vamos al capítulo 2, verso del 1 al 11, dice, por lo cual, dice, eres inexcusable, ¿sí?, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, sabiendo que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia a todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero oh gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Vamos a orar. Jesús, te damos gracias por esta mañana. Te pedimos que tú nos hables, que seas tú glorificado el día de hoy, que tú seas el centro de este lugar. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que la silla chateó. Ok. En lo que Wally nos ayuda acá. El título del sermón, si te gusta apuntar o si lo viste en el Facebook, se llama Sí, tú también. Y es algo bien interesante porque la semana pasada, si acuérdate que vimos el famoso espiral descendente de la caída del hombre, de cómo el hombre ha caído en diversos pecados por la consecuencia de no darle la gloria y la honra a Jesús, siguiendo sus propios caminos, sus propias prudencias, sus propios pensamientos, su propia necedad, le llamamos la semana pasada. De hecho se llamó necedad y consecuencias. Ahora, ¿qué sucede? Sí, lo que vimos la semana pasada estuvo muy fuerte y tú puedes llegar a tu casa y decir, ok, me identifico con todo lo que está sucediendo, pero puedes también llegar a pensar, ok, esos son ellos, pero yo no soy tan malo.
Yo no he matado a nadie, yo no he robado, yo no he secuestrado, yo no soy tan malo. O sea, sí soy malo, pero no tan malo. Necesito a Jesús, pero un poquito de Jesús, no todo Jesús. ¿Sí me explico? Realmente no. ¿Sí? Esa es la famosa necedad del hombre, que continuamos en lo mismo. Y por eso el título del sermón se va a dividir en dos porciones, de 1 al 11 y del 11 hasta el final, que vamos a ver la próxima semana. Y se llama Sí, tú también. Porque si tú estás como que en el canal de que, ok, qué mal está esta gente, ¿eh? O sea, ¿qué dice? Atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. ¡Wow! Tan terribles. Yo me identifico como con 4 de ahí. Y tal vez yo necesito a Jesús, pero ellos no necesitan más, ¿ah? Y la Biblia y Jesús te dice, sí, tú también necesitas a Cristo. Sí. Y vamos a ver de cómo la constante rebeldía ante Dios del hombre y su palabra han tenido las consecuencias. Vimos la semana pasada el mundo en la actualidad, en cómo estamos viviendo el día de hoy. No vivimos en un mundo bien padre. ¿Sí? A ti te gustaría, y pensamos, ¿qué mundo le espera a nuestros hijos? Pues peor del que estamos pasando nosotros. Pero Pablo les está explicando a un grupo de personas, a los romanos. Si estos romanos llevaban una vida de corrupción política, llevaban una vida de homicidios, de inmoralidad sexual, de paganismo, de homosexualidad, de lesbianismo, de gente afanada por el poder, por el dinero, de marginación existente con las clases sociales. Eso se vivía en la época de Roma. Y creo que hoy no ha cambiado, ¿sí? Únicamente ha cambiado de que ya tenemos más tecnología y nos enteramos de mayores cosas, pero las cosas siempre ahí han estado. Porque ¿sabes cuál es el problema? Tu corazón, mi corazón. El problema, dice Pablo, radica en el corazón endurecido del hombre, ¿sí? En cómo ha acumulado en su mente, dice atestados, y esa palabra atestados es que ha ido acumulando en su testa, en su cabeza, ¿sí? Ha ido acumulando muchas cosas, y su mente no la ha llevado cautivo, ¿sí? A Dios. Y cuando tu mente no la llevas cautiva a Dios, los frutos los puedes observar. Lo podemos observar. Ahora, ¿qué ha hecho Dios al respecto de eso? Porque Dios bien nos puede decir, toma tu libre albedrío, hijo, lo escogiste desde el Edén. Bueno, no fuimos nosotros, fue Adán. Pues la culpa fue de Adán, ¿no? O como dice Adán, la mujer que me diste, ¿no? Porque nos gusta echarle la culpa siempre a nuestra mujer de todo. Tenemos ese espíritu de Adán en nosotros, ¿no? Los varones. Pero ¿qué sucede? Sí, que piensas que pues ya sucedió y ya Adán la regó y ahí quedó, pero ¿qué te cuento? Que Jesús vino a ser el postrer Adán. Jesús vino a componer todo lo que se echó a perder desde el Edén. Y todo encajó en un plan perfecto de Dios. Dios desde el principio poniendo en nuestro corazón esa necesidad de adorar algo, esa necesidad vacía, así de tener este vacío, de buscar eternidad, vimos la semana pasada, esa necesidad de llenar ese vacío, un vacío tan grande que únicamente un Dios tan grande puede llenar, y ese Dios es Jesucristo. Amén. Ahora, Dios se ha hecho visible, nos dijo la semana pasada Pablo, desde todo su poder y deidad, desde la creación, dice, no tienes pretexto. La misma ciencia se estrella una y otra vez diciendo que se necesitó una fuerza, un poder increíble para poder crear materia, de la energía materia. ¿Cómo puede haber sido eso? Sí, Dios. Eso es Dios. Entonces, Jesús dice, la energía, la fuente de vida, ¿sí? Esa vida eterna soy yo. Y a eso he venido. ¿Sí? Y las consecuencias de las personas de rechazar a Dios, a pesar de lo que Él mismo ha mostrado, independientemente que tú no creas en que Dios no creó el universo y que te estés titubeando y diciendo, pues a lo mejor fueron los marcianos y todo este rollo. Bueno, Dios vino a aclararnos y a cerrarnos la boca hace más de 2000 años en el Calvario, ¿sí? Por si te quedaba duda. ¿Sí? Y el día de hoy vamos a estar empezando esta miniserie que te dije, a través de este capítulo 2, que lo dividimos en dos partes, porque son dos tipos de personas que salen ahí. Si bien son como primos hermanos, o casi tirando a gemelos, pero realmente son dos personas diferentes. Estos dos tipos de personas que vamos a ver probablemente hayan tenido ya contacto con el Evangelio, o probablemente pueden ser personas que se congregaron hace mucho tiempo o estuvieron en la sana doctrina y se apartaron, o probablemente son personas que simplemente abandonaron el barco y dijeron, aquí hay mucho hipócrita, yo mejor me voy, ¿sí? Mejor decido hacer mi vida moralmente bien, mejor sigo haciendo mi vida con mis valores familiares,
con mis valores que me han enseñado mis abuelos y continúo haciendo mi vida moralmente bien. ¿Okay? Total, yo soy buena persona, trabajo, no robo, no mato, no secuestro, no soy narco, no soy zeta, la puedo llevar bien. Este primer tipo de persona es el que vamos a ver el día de hoy, es el moralmente bien, ¿sí? Que juzga a los que están en la iglesia, estando él fuera de la iglesia, y juzga desde afuera a los mismos que tiene afuera. Es el primer tipo de persona y es el moralmente bien. Hola, soy el Señor moralmente bien, ¿okay? Es el que vamos a ver el día de hoy. A lo largo del sermón vas a ir viendo que le vamos a meter más apellidos, ¿sí? Pero primero lo dejamos en moralmente bien. El segundo tipo que vamos a ver la siguiente semana es el religioso. El religioso juzga desde la iglesia, juzga a la iglesia desde la iglesia, ¿sí? Y juzga a los de afuera dentro de la iglesia también. Es el famoso religioso, tiene siglos en el evangelio y todavía no ha podido cambiar esa parte. Dios no ha permitido que Dios trabaje en su corazón. Eso se lo vamos a ver la siguiente semana. Bueno, de la primera persona que vamos a ver el día de hoy, que es, ¿quién? ¿Te dije? El moralmente bien. ¿Has escuchado lo siguiente? Yo creo que sí, o tal vez tú lo has dicho, o tal vez yo lo he dicho, muy seguramente. Yo no necesito a Jesús, ni mucho menos acudir a una congregación a escuchar la palabra. Yo puedo estar en paz solo. No necesito a los hipócritas de la iglesia, mucho menos al principal hipócrita, al pastor, ¿no? No necesito. Punto 2, ¿para qué ir? Si de nada te sirve. Tantos años en el evangelio y el hermano fulano de tal sigue lo mismo. Y el pastor sigue igual, de desconfiado. No, ¿para qué? Punto 3, yo no necesito a la iglesia, ni mucho menos a los hermanos. Yo únicamente me porto bien, sigo una vida en moralidad correcta, haciendo el bien. A mí nadie me puede juzgar, solamente Dios. Déjame pongo de pie porque esa palabra. Solamente Dios me puede juzgar. Y cuando te dicen solamente Dios te puede juzgar, yo me viene a mi mente decir, neta, bro. O sea, solamente Dios, ¿estás diciendo que solamente Dios te juzgue? O sea, el hecho de llegar y decir, a mí solo Dios me puede juzgar, es alguna palabra fuerte, ¿sí? Porque Dios es perfecto, santo, digno, perfecto, blanco, inmaculado, eso es el Señor. Y que un juez de ese calibre como el de Dios venga a juzgarte y que tú digas que solo Él te puede juzgar, significa que has llevado una vida moralmente al 100%, si le quieres llamar así. Pero realmente no, porque todos hemos pecado. Este tipo de personas también dice, haz como dice la Biblia, dice, haz el bien y no mires a quién. Obviamente eso no está escrito en la Biblia, ¿verdad? Pero pues ellos se lo sacan ahí de la manga, ¿no? Porque son moralmente bien. Ahora, también piensa, para oír mis verdades y que alguien me diga que todo está mal, que necesito a Cristo y que mi corazón tiene que ser transformado, primero que se transformen ellos y luego que me vengan a platicar cuentos. Esos son los moralmente bien. Y ahí viene la pregunta que tú le puedes hacer a una persona si conoces a alguien así, o si tú eres así también, o a veces caminas así. ¿Te consideras una buena persona? Podemos como que preguntarnos eso. Y vamos a lo que vimos desde el principio. Sí, no he matado, no soy como ellos, soy buena persona. Y ahí puedes poner todos los tintes que te dije, ¿no? Homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. ¿Ves? Yo soy buena persona, yo no soy eso. Ok, si eres buena persona, te voy a poner delante del que sí es buena persona, que es Jesús, y delante de su ley. ¿Sí? Hay los mandamientos. Si te acuerdas de los 10 mandamientos, qué bien. Si no, con uno nada más. ¿Has mentido alguna vez en tu vida? Ah, sí, pero todos mienten. Ok, con esa mentira que tú ya te echaste, te haces culpable de toda la ley. Y te conviertes automáticamente en toda la lista del espiral que te estoy diciendo ahorita. Y eres culpable delante de Dios de asesinar, de robar. Pero si yo no lo hice, sí, pero hay una ley donde dice que si tú fallas en una, te haces culpable de los 10. Ahí es cuando decimos, ok, entonces, pues no soy buena persona. No somos buenas personas. Cuando nos enfrentamos a la ley de Dios, cuando nos damos cuenta que necesitamos a Jesús, cuando entendemos que somos incompetentes, que no podemos solos, que solos no podemos justificarnos, que necesitamos un mediador, que necesitamos a alguien que nos justifique, entonces el Evangelio empieza a tomar forma en tu vida.
Cuando dejas de ver el pecado de tu vecino, ¿sí? Entonces empieza a trabajar Dios y empiezas a confrontarte ante tu pecado cuando vas al espejo, que es la palabra, y te das cuenta de quién eres tú, de que no eres buena persona, que de tu corazón y de tu opinión no puede salir nada bueno, ¿sí? Es cuando Dios empieza a trabajar en ti. Entonces, todo empieza a tomar otro sentido en tu vida. ¿Sí? Vamos a comenzar. Verso 1. Sí, no había comenzado. Es el intro. Perdón. Me emocioné, es que lo de la computadora me afectó. Ahí está la mitad de mi cerebro, en la compu. Ok, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y si veniste el jueves a Santiago, se tocó un tema igual, ¿sí? El famoso juzgar, criticar, ¿sí? Es lo mismo, la Biblia le estudiamos verso a verso, aquí no hay de qué. Romanos 2.1 nos dice eso, dice que no, hombre, ¿sí? O sea, hombre, no tienes ni un pretexto, como te dije hace rato, quien quiera que seas. Y Pablo había expuesto un gran filtro la semana pasada, toda la espiral descendiente. Ok, si tú dices, no, yo no soy tanto así, pero pues yo camino, no tienes pretexto, no hay pretexto. Hombre, quien sea que seas tú, así seas el Papa, no tienes pretexto. Quien quiera que seas, ¿sí? Pablo está escribiéndole a los romanos, les está escribiendo a una sociedad política en donde tenían demasiado poder. Acuérdate que era el Imperio Romano en ese entonces. Entonces sus sociedades estaban muy remarcadas y acostumbraban a juntarse en grupos sociales, ¿sí? La socialité, ¿sí? Se juntaban para hablar de las personas, pero sobre todo para planear hacer un mal en contra de alguien, ¿sí? Eran los famosos grupos, el famoso Senado que le llamaban, ¿sí? En pocas palabras, lo que conocemos actualmente para hacer grilla, ¿sí? A eso se juntaban, ¿sí? Ahora, y Pablo les dice, tú, hombre, a los romanos, sea quien seas, desde el César, el emperador, hasta el guardia que está hasta el soldado romano, hayas llevado la vida que hayas llevado, estés en la posición política que estés, o hayas hecho las labores humanitarias, o eres el hombre más bueno del planeta, según tú, y que te gusta opinar de las personas, no hay excusa, también necesitas a Jesucristo. ¿Sí? Sobre todo, tú, hombre, que te gusta juzgar. Y esa es una característica carnal muy peligrosa. Cuando nos sentamos en la silla de escarnecedores, ¿sí? Que es sentarte y está mal, está mal, él está mal, él está mal, y todo este rollo, empiezas automáticamente a autocondenarte. Y no tiene nada que ver con salvación, sino automáticamente empiezas a acarrearte para ti, ¿sí? Pues todo lo que ellos le estás hablando de ellos realmente te estás reflejando. Es lo que tú eres realmente. Y la palabra juzgar que se ocupa, ¿cuántas veces en este versículo? A ver quién dice, ¿cuántas veces aparece juzgar? 3 veces, en un versículo. Creo que es algo importante, ¿no? ¿Qué significa juzgar? Bueno, viene del griego, según el diccionario griego, krino, y significa lo que uno cree del otro. Sí, eso es juzgar. Juzgar, expresar opinión de otra persona. Condenar, criticar. Criticar. Ahora, esto es común en las personas que tienen este problema de ser moralistas, ¿sí? O prejuiciosos, que todo lo que observa, ¿sí? O no soporta en las demás personas es lo que él es, muy probablemente, ¿sí? Porque dice, fíjate, porque tú que juzgas, ¿y qué significa juzgar, opinar, condenar, criticar? Haces lo mismo. Porque definitivamente, no, es que yo no robo, ok, no robas, pero si estás juzgando, pues estás pecando, entonces es igual, ¿sí me explico? Es lo mismo. Si todo lo que has criticado en las demás personas es porque tú lo haces también. Obviamente lo hacemos cuando nadie nos ve, ¿sí? Porque hasta eso, la persona moralista es inteligente, porque no lo hace en la iglesia o con otras personas, o en la calle, en su trabajo, sí, hermano, pero cuando nadie le ve es cuando saca el cobre, ¿no? Diría una abuelita. Ahora Jesús dijo, fíjate, en Lucas 6, 36 y 37, no lo busques, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis, dice Jesús, y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad
y seréis perdonados. Ahora Jesús nos los está diciendo. Y sabes, el que te lo está diciendo tenía toda la autoridad y tenía la sartén por el mango para decirte: te vas al infierno por todo lo que hemos hecho, por cómo hemos llevado nuestra vida. Desde que naciste hasta tu adolescencia has llevado una vida ofendiendo al Señor. Ya te expliqué todos los pecados que puedes haber tenido y que tenemos porque somos carne. Ahora Dios pudo haber dicho: ¿sabes qué? Júzgalo, sí, a esa mujer que viene, sí, esa que se acostó con muchos hombres, júzguenla, córranla de aquí, porque delante de mi Padre. No dijo eso. No juzgues, no seréis condenados. No condenes y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. ¿Por qué? Porque mi Padre es misericordioso con ustedes. En pocas palabras, bro, Dios no te está dando lo que mereces. Amén. Dios no nos da lo que merecemos. Imagínate que Dios nos diera lo que merecemos. Créeme que no estaríamos aquí ahorita. O lo que estuviste pensando hace 5 o 10 minutos. Créeme que Dios, si realmente, porque te recuerdo que Dios lee tu mente, digo, por si piensas, estoy pensando, no, lo lee. Sabe lo que traes en tu corazón, sabe lo que piensas de las personas, sabe lo que piensas, y aún así tiene misericordia contigo, y te ama, y nos ama, y murió por ti, y murió por mí. Sí. Eso es increíble. Versículo 2 dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y es lo que te estoy diciendo. Dios no está ajeno, o no está como que viendo otros asuntos en el cielo, viendo que la gente se está matando aquí, viendo que la gente está haciendo lo que está haciendo. O sea, Dios no está ajeno, ¿sí? En pocas palabras, Pablo le está diciendo: Dios no necesita de tu juicio, opinión o crítica para mejorar a una persona. Lo que necesita la persona es a Jesús, ¿sí? Dios los va a juzgar a todos. Dios va a tratar con todos, incluso a ti y a mí. Ahora, Dios no necesita que le ayudes. Es que no, Dios necesita que le pidas por la persona. En lugar de juzgar, de opinar o criticar, para mejorarla según tú, mejor pide por ellas. O sea, dice Pablo: más sabemos que el juicio, o sea, ya lo sé, dice Pablo, Dios lo sabe. A los que practican eso es verdad, según la palabra de verdad, según la Biblia es verdad, ¿sí? Ok, lo entiendo, tiene razón. Bueno, pues ya no juzguemos más al otro. Acuérdate que estamos todos en el mismo barco, y el mismo apóstol Pablo dice: el que esté firme, mire, que no caiga. Hoy le estás aventando piedras, mañana se te van a regresar. Así que ten mucho cuidado, tengamos mucho cuidado, ¿sí? Dios está enterado, te vuelvo a repetir, de lo que están haciendo las demás personas, a las que juzgamos. Él lo ve todo, ¿sí? ¿Cuál es la evidencia de que Dios lo ve todo? La cruz del Calvario. La cruz es real, ¿sí? El trono de la gracia es real. Ahí todos podemos ir a buscar el auxilio, el socorro al momento que lo necesitamos. Porque lo que Él vino a hacer por nosotros, lo hizo tanto por las personas de afuera como por los que estamos aquí, los hizo por todos. Juan 3:16, de tal manera amó Dios a los cristianos, dice, no, de tal manera amó Dios al mundo. Y la mayor evidencia de que Dios no está ajeno es su amor, sí, su amor por nosotros. Tú piensas que tal vez, recuérdate algo terrible que pasaste antes de llegar a Cristo. Y que llegaste a pensar: Dios mío, ¿por qué me has dejado? O sea, ¿por qué estoy solo? ¿Tú piensas que realmente Dios te abandonó? Obvio no, porque por eso estás aquí ahora. Por eso dio su vida por nosotros. Tenemos que pensar sí, meditar en eso antes de emitir algún tipo de juicio, porque si Dios no lo hizo con nosotros, ¿quiénes somos nosotros para hacerlo? ¿Sí? Esto debe de movernos. Y nos debe hacer reflexionar, ¿sí? Y Pablo les vuelve a lanzar la misma pregunta en el versículo 3, fíjate: y piensas esto, hombre, tú que juzgas, otra vez, juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios.
¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Te está diciendo? ¿Sí? O sea, hombre, si se está refiriendo a otra persona, piensas tú hombre, se refiere a este hombre que te dije, al moralista, ¿sí? Al que está juzgando. Sí, conforme va avanzando el contexto le vamos a ir poniendo más cosas. Ahorita ya es moralista, legalista y juzgador. ¿Sí? Es este hombre. ¿Sí? Este hombre que piensa en su mente que haciendo lo que no hacen los del primer, que haciendo, bajo el agua lo que hace la gente del primer grupo, ¿sí? Van a poder engañar a Dios, ¿sí? Y no puedes engañar a Dios. Cuando muestras los defectos de los demás y guardas tus defectos, piensas que vas a escapar de Dios, pero es mentira, ¿sí? Es mentira. Y te voy a ser franco y honesto. De dos cosas no te vas a salvar en este mundo. De dos cosas. Uno, del juicio de Dios, y dos, de Hacienda. Eso es broma, ¿no? Pero del juicio de Dios no te vas a escapar. De uno. Sí. Y de Hacienda, nadie se escapa de Hacienda. Es un chistorito, los dos muy tensos. No nos vamos a escapar del juicio de Dios. Sí. No te vas a escapar. Dos puntos: o te mueres o viene Cristo por nosotros. Amén. No hay más. No hay más, ni le busques, no, ni le busques, hasta Donald Trump, o se muere o viene Cristo por él. Ojalá que así sea. De todas maneras, tendremos, el hombre moralista entiende, tendrás que enfrentarte a un juicio delante de Dios. Y entonces en ese juicio vas a ser responsable por todo lo que hablaste en la tierra. Todo lo que hablaste, todo lo que dijiste, Dios te va a poner una tele Full HK y todo este rollo, y mira, ahí está todo esto. Todos vamos a ir a un juicio. Hay una gran diferencia, porque no todos vamos a ir al juicio sin abogado. El abogado es Jesucristo. ¿Y sabes? Jesús no ha perdido ningún caso. Ningún caso. Y tú decides seguir al juicio solito, bueno, con tus obras, tus buenas obras, o ir al juicio con Jesucristo. Definitivamente tú sabes cuál va a ser el final. Cuando Dios vea a su Hijo con nosotros y en nosotros, adelante. Cuando el Señor vea a ti, moralista, con tus obras de moral y tu buen comportamiento y todo lo bueno que hiciste, eso no me sirve. ¿Por qué? Porque aquí está la ley. Transgrediste esta tal día, tal día, tal día. Con permiso. Qué injusto es Dios. No, no es injusto. Porque su justicia la reveló en el Calvario. Y ahí tienes esa cruz. Ahí tienes lo que hizo Cristo por nosotros. Sí, únicamente es poner tu fe en Él, en el único mediador, en Jesucristo. Sí. Ahora, en base a esto, Pablo les dice a este tipo de personas, que en su gran mayoría yo pienso que son judíos. Entonces dice la palabra, ¿no? Todos iremos a un juicio, pero no todos iremos sin abogado. Y los que tenemos el abogado, pues es Cristo, gloria a Dios, porque tenemos ese abogado, que es Jesús. Ahora, tú y yo vamos a decidir si vamos con Él o vamos sin Él. Ahora, en base a esto que ya entendimos, Pablo le dice a esta gente, Pablo le dice a la gente de Roma, le dice, ustedes, romanos, le dice, tienen estos puntos que Dios les ha regalado, ¿sí? Y habían romanos convertidos al judaísmo, habían romanos cristianos también. Ahí, o sea, habían varias personas, no únicamente eran personas que no habían creído en Jesús, también habían personas que habían creído en Jesús y personas que no, y judíos religiosos que no se habían dado cuenta de eso. Fíjate bien, Pablo le dice, ustedes, judíos sobre todo, ustedes conocen la palabra de Dios, conocen la ley de Dios, saben de qué se trata, ¿sí? Saben de qué se trata. Conocen las riquezas, le dicen en ese versículo, que dicen, menosprecias, el versículo 4, las riquezas de su benignidad, de su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, le está diciendo, o sea, le está diciendo, brother, tienes aquí todo para ti, ¿y qué es lo que estás haciendo? Lo estás desperdiciando. Y es lo que el moralista desperdicia siempre. Empieza a escudarse en sus obras, empieza a escudarse en lo que yo pienso, en lo bueno que he sido, en las cosas buenas que he hecho, pero no me escudo realmente en quién me debo de escudar, que es en Jesús. Y eso les tapa los ojos y no se dan cuenta de muchas cosas,
¿sí? Porque no se dan cuenta realmente de las riquezas que Dios tiene y que nos expresa en este versículo. A ver, alguien que me pueda decir las riquezas. 1, benignidad. 2, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y se está refiriendo a 4 riquezas bien importantes, familia, que debemos de entenderlo, debemos de poner en nuestro corazón, ¿sí? La primera es la benignidad, ¿sí? ¿Y qué es ser benigno? Bueno, es una característica única de Dios, ¿sí? Ni un hombre lo puede tener, ni el más bueno, como te dije, ni el Papa puede tener esa benignidad, ¿sí? Aunque le dicen, creo que bendito Padre, ¿no? Algo así, santo Dios, pero bueno, ni él, ¿sí? Porque él tiene mente, tiene carne, tiene corazón y peca. Todos pecamos y todos estamos destituidos de la gracia de Dios. Así lo dijo Pablo, ¿sí? Ahora, ¿qué es la bondad infinita de Dios? Bueno, hemos dicho, Dios es bueno todo el tiempo y sus intenciones siempre van a ser buenas para nosotros, pase lo que pase. Y Dios es tan bueno, familia, que mandó en nuestro lugar a morir por nosotros a Jesús sin esperar nada a cambio, ¿sí? ¿Ok? Entonces, otro punto importante, la amabilidad, ¿sí? Esta palabra amabilidad es la misma que benignidad, es lo mismo y es una característica que Dios tiene, ¿sí? Y fíjate, es una hermosa, dice la traducción, es una hermosa palabra y expresa una idea hermosa y se divide en 2 tipos de palabras. Si te gusta apuntar, la primera es agatos y restos, ¿sí? Y son 2 palabras de amabilidad diferente. La primera amabilidad que refleja es cuando uno es constantemente amable. Y esa palabra la ocupa la Escritura cuando Jesús echó a los cambistas del templo. Y uno queda así, ¿amable de dónde? Si los corrió, los empujó, ahí no nos tocó, pero partió las mesas y todo. Pues esa es una benignidad de Dios, ¿sí? El celo de tu casa me consume, ¿sí? Y esa es una benignidad que Dios tiene para con esta gente, porque esta gente estaba equivocada, estaba haciendo tranzas, ¿sí? Y estaba ofreciéndole cosas totalmente robadas al Señor. Y él, en esa amabilidad, en esa bondad que él tenía, no pudo soportar eso. Esa es una característica amable de Dios. Esa sí es amable, porque proviene de Él, ¿sí? Cuando Dios te disciplina, cuando Dios nos disciplina, entonces ya no es Dios es bueno. Claro que es bueno. Y Él está siendo amable y benigno contigo, porque tal vez lo que estás pasando no se compara con lo que debías haber pasado. ¿Me explico? Tú y yo debemos haber sufrido eternamente, sin embargo, Él en su amor nos ha dado una vida eterna, con únicamente confiar en su Hijo, nos ha perdonado nuestros pecados, ¿sí? Esa es la amabilidad de Dios. La otra amabilidad y benignidad con Dios es cuando trató a la mujer pecadora que le ungió los pies. ¿Recuerdas que llega a un lugar, llega con todos sus discípulos y llega una mujer y le dice, Señor, yo no soy digno de ti? Y le tira un perfume de alto costo y con sus cabellos le empieza a enjugar los pies. Y todos están así como que viéndolo y adivina quién va y dice, oye, ese perfume es muy caro. O sea, lo hubiéramos usado para nosotros, pues el buen Judas. Y Jesús dice, déjalo, porque ella quiere adorarme y esa es su manera de adorarme. Y Jesús lo permitió. ¿Te das cuenta que una de las cosas de la bondad de Dios es que Él permita que tú y yo le adoremos? ¿Eso qué te da a entender? Que adorar a Dios no le estás haciendo un favor a Dios. Adorarle a Dios, Dios está entrando en ti y Él nos está haciendo un favor a nosotros. Amén. Cuando venimos y cantamos, no pienses que es porque Dios está esperando escucharte, ¿sí? O cuando se le van los tonos al hermano de la alabanza, no pienses que a Dios ya no le va a gustar. No. Entiende que la alabanza es para Dios, no es para ti ni para mí. Es para Jesús. Y eso genera una conexión entre Él y nosotros. Y Él derrama de su espíritu. Y cuando te has quebrantado, si cantas en alabanza y cierras tus ojos y te has quebrantado en alabanza, es porque Dios es bueno y te está tocando en ese momento. Amén. Es benigno. Porque no te lo mereces, porque 2 minutos antes a lo mejor le gritaste a tu esposa. A lo mejor tuviste alguna discusión con alguien y veniste y aún así Dios en su bondad te dice, toma de mi espíritu, hijo. Esa es su benignidad.
Punto número 2, paciencia. Y esa paciencia viene del griego aguante, así tal cual, aguante, ¿sí? ¿Y qué significa? Bueno, Pablo les está diciendo, es una palabra que viene del griego aguante, que significa también tregua. Y es algo que quiere decir cese de hostilidades, ¿sí? Cese de problemas, ¿sí? Ya no te voy a seguir tirando con todo, voy a tener contigo un cese de problemas. En pocas palabras, te voy a dar de mi gracia, ¿sí? ¿Qué es la gracia? Es algo inmerecido. Y realmente el mundo, familia, se debe haber acabado hace mucho tiempo. Por cómo el hombre ha tratado su creación, que Dios le ha dado, y por cómo nos hemos matado unos a otros. Dios desde hace mucho tiempo, ¿saben qué? Con permiso, desde Moisés. ¿Sí? Pero Dios ha tenido eso para con nosotros, paciencia. Es una característica de Dios que tal vez piensas que es como lo que tú le pides a Dios, Señor, dame paciencia. No es esa paciencia, ¿sí? La paciencia de Dios no se compara con nuestra paciencia que pedimos, ¿sí? Y fíjate, paciencia de Dios es cese de hostilidades. O sea, tengo un problema contigo, te voy a tener paciencia, pero este problema lo voy a hacer a un lado porque te quiero ver a ti sin ese problema. Esa es la paciencia de Dios, ¿sí? Obvio, es un fruto del Espíritu que también te puede dar el Señor. Ahora, les dice Pablo, me encanta este comentarista, que le dice, ¿crees que estás a salvo porque no os ha caído todavía el juicio de Dios? Pero lo que Dios os está dando no es un cheque en blanco para seguir pecando, sino una oportunidad para arrepentirte y enmendarte lo que estás haciendo, ¿sí? Nadie puede seguir, y eso es algo bien importante, nadie en este mundo puede ofender a Dios sin irse impune. Como te dije, de dos cosas no se escapa el hombre, de Dios y de Hacienda, pero más de Dios. ¿Sí? Nadie se va libre, ¿sí? Aquí o ahí, pero lo pagan. ¿Sí? Entonces, ¿qué está haciendo esta gente? Está ignorando esto. Están dándole la espalda a la paciencia de Dios, a la cruz, a lo que Dios dijo, bueno, aquí está mi hijo, es por ustedes, ya no los voy a ver a ustedes, los voy a ver a él, ¿sí? Para que ya mi ira que tengo por todo lo que me han ofendido, las hago a un lado, que voy a ver a mi hijo y en él me complazco. No en ti, en mi hijo. ¿Y qué es lo que hacemos? Sí. Cuando Dios dice, yo te tengo paciencia, ¿sí? Pero no es esa paciencia que nosotros pensamos que es. Ahora, el punto número 3, longanimidad. Y esto es grande en amor, lento para la ira. Y viene del griego macrotimia, ¿sí? Y un filósofo, Crisóstomo, definía como la cualidad del que se puede vengar y escoge deliberadamente no hacerlo, ¿sí? Es esa característica de Dios. Dios tiene todo el derecho de mandarte al infierno, todo el derecho. Sin embargo, Él, por su gracia y por su amor, escogió deliberadamente no hacerlo y darte otra oportunidad a través de Jesucristo. Y Pablo les está diciendo a los judíos, no pienses que Dios no te castiga porque no puede, ¿sí? O tú, si tal vez has estado jugando al doble y estás bajo la mesa y aquí eres uno y aquí eres otro, dice, no pienses que Dios no te castiga porque no puedes, o que a Dios se le olvida tus pecados. No, el hecho de que el castigo o la reprensión no venga inmediatamente después no es señal de impotencia, no es señal de que Dios no pueda, sino es señal de su longanimidad. Le debemos nuestra vida, familia, a ese Dios con esa longanimidad, porque no nos paga como merecemos. Amén. Su castigo no viene inmediatamente y decimos, ya la libre, ahora sí. Espérate tantito. Espérate. Y ocupamos eso que no sucede luego para continuar en lo mismo. Lejos de usar eso como para decir, ¿cómo le puedo fallar a ese Dios que me está dando todo? Que me dio todo en la cruz. No le puedo fallar. ¿Cómo le puedo fallar? Y es ahí cuando empieza en tu vida un cambio. Y ese cambio es la gracia de Dios. Amén. Es eso, la gracia de Dios. Y ahí está, dice el mismo versículo, y todo con un gran propósito, ¿cuál? O ignora, dice, que escaparás del juicio de Dios,
que ignorando que su benignidad te guía. ¿A dónde te va a guiar esos 3 puntos? Si tú los tomas muy en cuenta, ¿a dónde te va a guiar? Al arrepentimiento. Ahí lo dice, el verso 4 al final. ¿A dónde? Al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento, familia? Arrepentimiento es un cambio de dirección, ¿sí? Si de antes yo veía algo de una manera, estimado moralista, si de antes tú juzgabas, criticabas o opinabas algo de alguna manera, ahora por la luz del Evangelio, porque el Evangelio ya me mostró que está mal, ¿sí? Y la palabra que te está nutriendo hoy te está diciendo que no es correcto, ¿qué vas a hacer cuando te presentes ante otra misma situación? Cambiar de dirección. Eso es arrepentimiento. ¿Sí? Estaba mal ahora y ya no quiero vivir así ni de broma. ¿Por qué? Porque Cristo me ama y porque Cristo tiene algo mejor para mí, vida eterna y una vida aquí con mi familia. ¿Sí? Y ya no lo voy a hacer. Eso es arrepentirse. ¿Sí? El arrepentimiento no es llorar y no cambiar, porque llora, todo el mundo llora. Pero cuando realmente uno cambia, eso es el verdadero arrepentimiento. Arrepentimiento es cambio de dirección. La palabra te quita el velo, te empieza a mostrar que esto que hacías no es correcto, y lejos de enojarte y hacer berrinche, dices, bien, Señor, ayúdame para no volverlo a hacer. Ayúdame para no volverlo a hacer. Y cuando empiezas a no volverlo a hacer, Dios impulsándote atrás, porque eso es prosperar, impulsándote, Dios prosperándote, tú cambiando, y te vas por el otro lado. Eso es arrepentimiento. Ese es nuestro lugar, familia. ¿Sí? Y ese es el lugar de Dios. No nos podemos dar cuenta de eso, de este gran amor, hasta que no conocemos la gracia de Dios. Y eso empieza en el Calvario. Amén. Cuando no le das su lugar a Dios, reconoces estos puntos, tú, que te dije hace ratito, y no te pones tú en tu lugar. Por eso te digo, es una falta del hombre de reconocer quién es Dios y quién eres tú. ¿Sí? O sea, nosotros somos polvo y Dios es Dios. Hasta que tú no tomes tu lugar, ¿sí? Y tú no te das cuenta que necesitas a Cristo, que necesitas cambiar, que todos los días necesitas arrepentirte, que necesitas de su fuerza, que no oras, que no lees la palabra, ¿sí? Hasta que no tomes tu lugar, no te vas a dar cuenta realmente quién es Dios. Y entonces vas a entender, tú eres Dios, me amas a pesar de cómo soy, y yo respondo a ti porque sé quién eres, porque sé lo que hiciste por mí, porque te necesito, porque todos te necesitan, hasta el moralista, legalista, juzgón, todos te necesitan. Y soberbio, le agregamos también al final. Todos te necesitamos. Pero qué cosa sucede, y eso es lo trágico en la vida del hombre. Es su declive total, fíjate. Dice, o sea, ¿qué sucede? Imagínate esto. Te dicen, te voy a dar un tesoro. Ahí está el tesoro. Lingotes así, chonchos, de puro oro, ¿no? Y del otro lado hay otro tesoro, pero es puro lodo. ¿Cuál quieres? El sentido común es, pues, el oro. Pero este hombre agarra el lodo. Le gusta irse al lodo. Ahí tiene el tesoro escondido, ahí escondido, porque Dios ya lo sacó. Y se va por el lodo. Y les gusta embarrarse de lodo y así como niños, ¿no? Pues sí, ¿no? Los que tienen hijos me entienden, ¿no? Entonces, solo tienes espacio en tu casa para una pequeña bóveda. Para tu tesoro de oro o tu tesoro de lodo. ¿Cuál escogerías? Pues el oro. Pero ¿qué crees? Que el hombre moralista, juzgón, legalista y religioso y cuánta cosa, escoge el de lodo. Y es el que se lleva a su casa. Y lo pone y está manchando tus paredes, manchando a su familia, manchando a todo el mundo. Les gusta el lodo. Y el versículo 5 nos da el por qué le gusta el lodo. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué escoges el lodo? ¿Por qué le intento y sigo escogiendo el lodo? ¿Por qué con tanto amor y riquezas espirituales que ya vimos hoy decidimos vivir una vida miserable y amargada? ¿Sí? Porque podemos vivir
pobres y ricos, ¿ah? O sea, puedes tener bien económico, estar bien económicamente o estar bien sustentado, pero vives amargado, ¿sí? Eso no va de la mano, ¿sí? Dios quiere que vivas una vida con Él, una vida llena de gozo. ¿Cómo dicen los frutos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Ahora, ¿cuál es el principal motivo de escoger el lodo y no el oro? Uno, dureza de corazón, nos dice la Biblia. Un corazón duro. ¿Duro por qué? Porque está lleno de soberbia, lleno de vanagloria, de egoísmo, que pienso primero en mí, después en mí, al final en mí y mañana seguiré pensando en mí. No me interesa mi esposa, mis hijos, no me interesa nadie, me intereso yo, que yo calce bien, que yo vista bien, que yo coma bien y que yo tenga el trabajo. Los demás no me importan. Si su misma casa, su misma familia no le importa, imagínate los demás. ¿Sí? Imagínate Dios. ¿Cómo? ¿Dios? No, ¿qué me va a decir? Está muy ocupado allá arriba, no tiene tiempo para mí. Eso es una gran falta de humildad. ¿Sí? Y sabes, otra falta de humildad igual, ¿necesitas ayuda? No. ¿Necesitas ayuda? No. ¿Necesitas ayuda? Que no. Y está el Señor esperándote. ¿Necesitas ayuda? Que no. Y estás con el labio todo golpeado y ¿necesitas ayuda? No. O sea, eso es una falta de humildad también. ¿Sí? Hay falsa humildad también. Yo puedo solo, no, tranquilo, yo puedo. Y realmente estás viendo que necesita ayuda y no quiere. Dios se resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Un corazón rebelde a Dios, esclavo del pecado, con el tiempo se va endureciendo. No es de un día para otro. No piensas, ya se me endureció el corazón. No, es un proceso, es crónico, va avanzando poco a poco. Mientras más resistes, mientras más confías en ti mismo, una capa de dureza. Mientras más, ahí te va. Mientras menos mueras a ti mismo, más se va haciendo duro tu corazón. Y a lo largo genera raíces de amargura. Y las raíces de amargura se expanden y contaminan en donde se para esta persona. ¿Sí? Gran falta de humildad. Eso viene de morir a nosotros mismos. Punto número 2, falta de arrepentimiento. Sí, corazones que nunca se entregan a Jesús, producto de lo primero. Si no está tu corazón blandito y no te rindes, decir no puedo, solo aquí estoy, es cuando Dios no puede entrar y automáticamente no puedes, te va a costar mucho trabajo arrepentirse. Y ahí es donde dices, de todas las 3 cosas que Dios nos dio, que vimos hace ratito, escogen eso, escogen una vida amarga, una vida de lodo, ¿sí? Y dice, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Cambiaron el amor y las riquezas espirituales que Dios les ofrece. ¿Por qué? Por eso, por el lodo, ¿sí? Y si tú estás hoy en este canal de que yo estoy moralmente bien, yo te digo, sí, tú también necesitas a Jesús. Y si estás en el canal de que, bueno, yo no soy tan moral, yo he venido un tiempo a la iglesia, pero estoy bien, también necesitas a Cristo. Y si tú estás en el canal de que yo no necesito nada, estoy perfecto, necesitas a Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estás en soberbia. ¿Cada cuándo necesitamos a Cristo? Esta es la pregunta que Dios nos hace hoy. Yo, cada segundo. Porque si no estoy, y no soy fanático, sino cada segundo que no estoy con Jesús, es cada segundo que la piraña que vive dentro de mí salga. Yo necesito estar sometido al Señor todos los días. ¿Sí? Dejar que el Señor domine mi vida. Inténtalo, vas a ver qué cosas puede hacer el Señor en tu vida. Permítele entrar. Todavía estamos a tiempo, no es demasiado tarde, todavía no está el juicio, aunque ya Pablo nos dijo que viene un juicio y seguramente, pero no es demasiado tarde. ¿Sabes cuándo va a ser demasiado tarde? Cuando el juicio de Dios se revele contra toda impiedad. Y cuando el verso 6, que vamos a leer ahorita, comience. Dice el verso 6, el cual, ¿quién? Dios, pagará a cada uno conforme a sus obras. Te dije, no te vas a salvar
El juicio es para cada uno. El juicio es personal. La salvación, la santidad no se hereda, ni mucho menos se transmite. Te voy a tocar y te vas a caer. Eso no es. Yo vi mucha gente caerse y se levantaban igual. No es eso. La salvación es personal, mediante una relación personal con Dios. ¿Sí? No se transmite. ¿Sí? Somos ya gente adulta. ¿Sí? No estás dicho moralista, yo soy adulto, a mí no me tienen que decir qué hacer. Bueno, tienes el oro y tienes el lodo y te vas a embarrar con lodo. Sí, siempre has dicho eso. Bueno, ahora tienes la oportunidad de escoger Cristo o el lodo. ¿Sí? Porque es personal. Tu decisión es personal. Y tus decisiones, ojo, las decisiones que tomes en esta vida repercuten en automático con tu eternidad. Amén. Cuando mi esposa fue cristiana desde niña, yo no, obvio, ¿no? Se nota, ¿no? Cristo llegó a mi vida hace 6 años. Yo antes, pues, me dedicaba yo al rollo, ¿no? ¿Qué pasaba? Que cuando ella iba a la iglesia, yo le decía, ¿dónde vas? A la iglesia. El Señor va a venir pronto. Pues cuando venga me voy colgado de tus pies, le digo. Y eso era como que cuando venga por ella, yo me iba colgado de ella, ¿no? Para que yo no me quede, ¿no? Él te puedes preguntar para que veas que eso sí es verdad. Siempre se lo decía. Y esa era mi filosofía. Pero hermanos, la Biblia es clara, precisa y concisa. ¿Te vas con Cristo si entregas tu corazón a Él? ¿O te irás sin Cristo? Más bien no te vas a quedar. ¿Sí? Y los resultados van a ser muy claros. Y lo dice el versículo 7. Y ahí va. Es el versículo que muchos quieren borrar. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Dime tú, ¿quién tiene esos tesoros? Jesús. Claro. Agarran el tesoro de lodo, lo hacen a un lado y se van por lo que Jesús nos da. Gloria, honra e inmortalidad, lo que Él tiene. Perseverando, es una palabra bien importante. Somos salvos por gracia, acuérdate, no por obras, ¿sí? Pero al momento de ser salvos, automáticamente nosotros generamos obras. Y los que estamos estudiando Santiago me entienden, ¿sí? Una fe en Cristo no puede estar vacía. Una fe en Cristo siempre viene acompañado de obras espirituales que Él nos da. La fe en Cristo produce obras agradables para Dios. Las obras del Espíritu son los frutos del Espíritu. Si tu fe no está en Cristo, si tu fe está en el lodo, pues obviamente tus obras van a estar muertas. Y obviamente el motor de tu convicción ya no es Jesús, sino es el lodo. Así como está el mundo. Así como está el mundo. Hermanos, nuestra fe en Cristo tiene que producir obras. Porque por las obras, escúchame bien, es por lo que somos aceptados o condenados. Y no te me va a ir, no que es por gracia, es por gracia. Pero si tú ya estás salvo en Cristo y tu fe ya está en Cristo, en automático vienen las obras. Y es lo que tú le vas a presentar al Señor. ¿Recuerdas el Apocalipsis? El Señor pasando y los santos arrojándole las coronas. ¿A quién se las arrojaban? Al que es digno, a Jesús. Porque Él hizo todo. Y todo lo que tú obtuviste después de poner tu fe en Cristo es para Él. Es lo que le vas a ofrendar a Él cuando estemos en la eternidad. Te digo, lo que haces aquí va a repercutir eternamente. Amén. Vida eterna en Jesús, vida eterna en los que perseverando en bien hacer, perseverar, es continuidad. ¿Sí? Ahora, a veces nos cansamos, ¿sí? Porque nos cansamos y dices, hoy no quiero hacer nada ya no quiero ir. Y el Señor te dice, vamos, yo estoy contigo, venga, una más, vámonos. ¿Sí? Un hijo de Dios nacido de nuevo busca siempre las cosas de su Padre, busca siempre el oro, busca siempre la gloria de Dios, la honra, la inmortalidad de Dios, porque todo eso está oculto en la vida eterna con Él mismo, con Jesús. Cuando Dios te ha salvado, cuando Dios nos ha salvado, no podemos estar quietos. Estamos constantemente buscándolo, porque lo necesitamos, porque lo buscamos a Él, porque lo tenemos a Él. Ahora, acuérdate cuando en la Biblia ves un pero, los que estudiamos en Santiago el jueves, pero es un cambio de 180 grados, totalmente.
Si te está diciendo positivo, ¡boom!, se va a negativo. Es un cambio completo. Y dice el verso 8 y 9. Y ese es el cambio de una vida sin Jesús a un juicio sin Jesús. Después de estar con el oro, ahorita te vas a ir a la vida sin Jesús. Verso 8 y 9 y terminamos con esto. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. El griego. La retribución o pago de Dios es la ira y enojo a los que se queden en la gran tribulación. ¿Sí? Grandes modos, no voy a entrar mucho en ese tema. El Señor viene, se lleva a su gente y se quedan los demás a la gran tribulación. No te creo, me dices. Bueno, te vas a morir de todas maneras. Entonces, ahí me vas a creer, por si no llega a pasar eso. ¿Sí me explico? O viene Dios por nosotros o te mueres. Punto. No hay salida. ¿Sí? Y si te mueres sin Jesús, te vas a ir a un lugar de tormento. Sin más detalles, una eternidad sin Jesús es el infierno. Te vas a ir al infierno. Sí, ahí te vas a ir. No te puedo mentir. Si te vas al juicio en tu vida sin Cristo contigo, sin Cristo, sin el que te justificó, ¿sí?, sin el que calmó la ira de Dios en la cruz, obviamente te vas a topar con un Dios diferente. El mismo, pero de diferente carácter. Porque vas a toparte un Dios de juicio. Ya no va a ser ese cordero inmolado. Ahora va a ser el león de la tribu de Judá. ¿Amén? Y lo vas a conocer como león. ¿Cómo quieres a Jesús? ¿Como cordero o como león? ¿Te das cuenta? Ahora, ¿por qué Dios, siendo tan bueno, dice el moralista, envía a la gente al infierno? Tú ya has escuchado hoy que es un libre albedrío. Tienes los dos tesoros. ¿Y qué hace la gente? Agarra el lodo y se lo lleva a su casa. Es el libre albedrío. ¿Sí? Los frutos de la fe en Jesús son buenos. Pues estás en Cristo. Y los frutos de una fe sin Jesús son malos y producen obras muertas. ¿Qué estás practicando hoy? ¿Sí? Dice contenciosos, dice. ¿Qué significa contenciosos? Denota una ambición de buscar lo suyo propio. ¿Sí? Significa los que provocan divisiones. Eso es contencioso. Que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Nos habla de personas que practican el pecado imperdonable para Dios. A ver. Procédete. ¿Cómo que el pecado imperdonable para Dios? Hay un pecado que Dios no perdona, por si no lo sabías. Y va de la mano con la salvación, lo que estamos viendo ahorita. Sí, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso no se perdona ni en esta vida, ni en la siguiente. Acompáñame, Mateo 12:30. Dale una agüita, ¿vale? Mateo 12:30 al 33. Terminamos. Creo. No. El que no es conmigo, dice Jesús, Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, gracias, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Todo lo de la lista que está atrás. Mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce. Ya nos dio miedo, ¿verdad? ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Muchas veces piensan, es el que insulta al Espíritu Santo, se va a engañar, no es eso. O sea, hay que usar aquí. El Espíritu Santo, ¿cuál es su función? Convence al mundo de pecado, justicia, según Juan. ¿Sí? El Espíritu Santo nos convence a nosotros, nos convenció de llegar a Jesús, de venir a la iglesia, de escuchar su palabra, de rendirte a Él. No fuiste tú, tampoco fue Pepe Grillo, fue el Espíritu Santo, que está en todo el mundo, está en todos lados, es omnipresente. Y Él se encarga de convencer a todo el mundo que necesitan a Jesús. Y ahí está hablándoles y convenciéndolos
creyentes y no creyentes. Ese es su trabajo del Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu que nadie puede ver, dice Jesús, vino para convencer de pecado, ¿sí? Y nos lleve a Jesús. Ahora, ¿cuándo es demasiado tarde? Cuando has pasado una vida rechazando esa voz, ya entrégate a Jesús, ya entrégate a Jesús, haz un lado tu soberbia, entrégate a Jesús. Cuando esa voz en el interior no es escuchada en una vida, la traducción de blasfemia es: no le hiciste caso, fuiste en contra de él. Por lo tanto, desobedeciste al Espíritu Santo, que toda tu vida, hasta antes de que hicieras esto, te murieras, estuvo: entrega tu vida y no la hiciste. Y sabes, eso no es perdonado. Y con la pena te vas directo al lugar de tormento, porque has blasfemado en contra del Espíritu Santo. Qué fuerte, ¿verdad? Pero es la verdad. Esa es la blasfemia del Espíritu Santo. El no entregar tu vida a Jesús, el no hacerle caso, ir en contra de lo que el Espíritu Santo te estuvo diciendo toda tu vida. ¿Sí? Porque en el Espíritu Santo tenemos 3 relaciones: la que todo el mundo tiene, la que tiene el creyente en su corazón cuando recibe a Jesús, y el llenamiento o la llenura del Espíritu Santo. Son 3. Pero en la tercera, que es donde está todo el mundo diciéndole: entrega tu vida, hay un Dios, te ama, es Jesús, y el hombre nada más no, no y no, se convierte en blasfemia del Espíritu Santo. Ahora, respira profundo, porque hoy puedes hacerle caso. Todavía tienes chance. Y seguramente si tú no has entregado tu vida a Cristo, hoy es el día. O hoy es uno de los días, puede ser. O no lo sé. O a lo mejor es tu último chance. Yo no sé cuánto tiempo vas a vivir, y yo no sé si el Señor viene saliendo de aquí. No lo sé. Pero créeme, lo que sí sé, es que una vida de tribulación y angustia y una vida de vida eterna son muy diferentes. Son muy diferentes. Familia, con esto cierro. Ya no nos dio chance de ver los demás. Que el motivo final para buscar a Jesús no sea el infierno. Que sea el motivo para buscar a Jesús sea Él mismo. Sea por quién es nuestro Dios, ¿sí? Por el amor que Él nos tiene, por cómo le conocemos, ¿sí? Por lo que Él quiere para nosotros en nuestras vidas. Que ese sea el motivo. Que no sea el motivo que esté alguien con una vara detrás empujándote. Que sea un momento que digas: yo te quiero, Jesús, yo te necesito, te entrego mi vida. El tiempo, los momentos y las situaciones, Jesús las va a poner. Y cierra Romanos con esto. Sí podemos, no podemos. Vamos a dice: pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios no cambia el filtro, es el mismo. Agarraste a Jesús, vas a hacer obras buenas, bien. No escoges a Jesús, ni modo. Una vida transformada por Jesucristo, una vida con la fe en Jesucristo, siempre tiene que ir acompañado de buenas obras. Y esas son las buenas obras que le agradan a Dios. ¿Cómo estamos con eso? ¿Cómo estamos con esta? ¿Cómo estás con tu fe? Más que nada, lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy es: ¿cómo estás en esta posición moralista, perfecto, juzgador? O tal vez estás en la posición necesitado de la gracia de Jesús. Tú sabes en qué posición estar. Si te quieres poner en la posición de juez o te quieres poner en la posición de necesitado. ¿Sí? Yo prefiero 1000 veces estar equivocado en el lado de la gracia, como decía el pastor Chuck, en el lado de la gracia, ¿sí?, que estar en el lado de juez y equivocarme. Porque el moralista, y a la hora resultó que no era eso. Y entonces es como una pelota, la lanza y ¡bum!, se le viene de regreso. A estar del lado de la gracia, que es misericordia, perdón, bondad, mansedumbre. Es que te están viendo la cara, no importa. Yo le vi peor veces la cara a mi Señor. Yo me porté peor con Él. Puedo aguantar lo que sea, de quien sea, porque Él resistió ese castigo que era para mí. Amén. Tú decides cómo salir hoy. Y creo que Dios nos está hablando mucho en este tema. ¿Sí? En Santiago,
el devocional de los varones y ahorita aquí. Nosotros decidimos, acuérdate, tu pastel de oro o tu pastel de lodo. ¿Sí? En teoría debemos terminar hasta el versículo 16, pero ya ven que no. Entonces vamos a continuar la siguiente semana y vamos a darle gracias al Señor. Amén.